Buen día, jóvenes. Continuando con estas clases, el día de hoy vamos a revisar y hablar de los modal verbs, ¿no? Una categoría más de verbos que existe en el idioma inglés, ¿no? Los cuales tienen características gramaticales muy específicas, los cuales hay que tener en cuenta y hay que saber utilizar correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, los modal verbs, ¿no? Son esa categoría muy específica, como decía, de verbos. eh, Tienen traducción literal al español, pero hay que tener mucho cuidado cómo se traduce, ¿de acuerdo? Porque podría confundirnos. Nosotros en español hablamos diferente. Dicho sea de paso, la categoría de modal verbs no existe en el idioma español. O sea, verbos modal, creo que no he escuchado al respecto en nuestro idioma. Pero en inglés se llama modal verbs. Dejemos el nombre en inglés. ¿Ok? Entonces, más allá de la traducción, que podría ajustarse, hay que tener cuidado, es el uso que se le da, o sea, cuál es la intencionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que quiere manifestar cada uno de estos modal verbs? ¿Ok? Tenemos modal verbs para ability and possibility, la habilidad y la posibilidad. Certainty and advice, la certeza y el consejo. Obligation and necessity, la obligación y la necesidad. Lack of necessity and prohibition, ¿ok? La falta de necesidad y la prohibición, ¿ok? Entonces vamos a hablar de un grupo, vamos a decir, básico, elemental de modal verbs, pero importantes. Existen algunos más, pero como se aprende muy bien este grupo, no hay mayor confusión, ¿ok? Entonces es algo sencillo. Su gramática es completamente sencilla, no hay nada complicado, ¿de acuerdo? Solamente hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? So, modal verbs, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Un letrero, ¿no? Es más, ni siquiera puede haber esta señal, solamente mejor dicho, las palabras, solamente el letrero. Sabemos que dice no cameras allowed, ¿no? Que ahí no están permitidas las cámaras, ¿no? Bueno, en vez de fotográfica puede ser, ¿no? You can't take photographs here, obviamente, ¿no? No se pueden tomar fotografías aquí, ¿ok? No se puede, ¿ok? Entonces, can't, ¿no? No se puede. Entonces, puede ser parte de una prohibición, ¿no? Parte de que no está permitido. Vamos a hablar de eso, ¿ok? Muy bien. Antes de hablar de cada uno de los modal verbs, ¿ok? Vamos a identificarlos primero, ¿ya? Y hablar un poco de las características de los modal verbs en general, ¿no? The verbs, los verbos, can, como poder más o menos, yo lo voy, ¿no? Could, ¿no? Como podría, el pasado, ¿no? Be able, ¿no? Estar dispuesto, estar disponible. May and might, como un podría, puede o podría también. Uso diferentes, cuidado, ven que el significado es muy parecido. Must, ¿no? Como deber, ¿no? Have to, como tener que. Should, como algo debería, más o menos, ¿ok? Are modal auxiliary verbs, ¿ok? Los modal verbs, también conocido como un tipo de auxiliares, ¿ok? Pero en realidad son una categoría de verbos que existe en el idioma inglés, ¿ok? Bien. A ver, modal verbs are used in English to help other verbs express. Justamente por eso están en la categoría de auxiliares, de auxiliary, ¿no? ¿Por qué? Porque los modal verbs son usados en inglés para ayudar, auxiliar otros verbos, para que otros verbos se expresen de mejor forma, ¿ok? Hayas mencionado al inicio, ¿no? En nuestro encabezado. Ability, la habilidad. Possibility, la posibilidad. Certainty, la certeza. Advice, el consejo. Obligation, la obligación. Necessity, la necesidad. Lack of necessity, la falta de necesidad. La ausencia de necesidad. Y la prohibición. ¿Ok? Eso es lo que vamos a desgregar, ahora vamos a desmenuzar. ¿Ok? Some characteristics, algunas características gramaticales que tienen los modal verbs. Vamos a ver 4 de ellos. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, primera característica. Todos los modal verbs, ¿ah? A excepción de uno que es un semi-modal, vamos a hablar de ello ahora. They do not take an S, ing or ed ending. Los modal verbs, los modal verbs, no se le agrega la S, no se le agrega ing, tampoco una ed al final, nada de eso, ¿ok? No se conjuga, vamos a decirlo así, no sufre en cambio ni modificación. Es bastante sencillo, ¿ok? Por ejemplo, he can cook, él puede cocinar. Yo no digo he can cook, por ser tercera persona, no, ¿ok? Este es el verbo principal, ¿no? Y acá está el modal verb, ¿se dan cuenta? ¿Okay?
Entonces, no le agregues nada al modal verbs, ni S, ni ing, ni ed, ni nada por el estilo. No se conjuga, no cambian. They do not use auxiliaries due to form questions and negatives. Ellos, los modal verbs, no usan, no necesitan auxiliares. Ningún tipo de auxiliar, ni do, ni did, ni nada, ¿ok? Para formar preguntas o negaciones. Ningún auxiliar. De hecho, ellos mismos son un tipo de auxiliar, ¿ok? Por ejemplo, they shouldn't make any noise. They should not make, ¿no? Ellos no deberían hacer ruido, ningún ruido, nada de ruido, ¿no? Yo no puedo decir they don't should, no. They don't should make any, no, ¿ok? Mal. No usan auxiliares, ningún tipo de auxiliar, ¿ok? Ellos solo trabajan. They are followed by the base form of the verb. Los modal verbs, ellos son seguidos por la forma base del verbo, ¿ok? Forma base, ¿ok? A ver, he can cook, forma base. They shouldn't make, forma base. ¿Ok? Yo digo, ¿no? You must fasten your seat belt, ¿no? Tú debes ajustarte, fasten, como ajustar, ajustarse, tu cinturón de seguridad, ¿okay? En el avión, en el bus, en el carro, ¿ok? No digo you must to fasten, no, ¿ok? Your seat belt, no fasten. El verbo que acompaña, o sea, después de un modal verb siempre viene otro verbo, ¿ok? Este otro verbo, los ordinarios, decirlo así, en forma base, no cambian, tampoco se modifican, no lo conjugues, no le pongas nada, ¿ok? Forma base, o sea, ninguno de los cambian al final. Y cuarta y última característica que tienen los modal verbs, they do not form all tenses, ¿ok? No necesariamente forman todas las oraciones, gramaticalmente hablando, ¿ok? They usually have present or past tense. Usualmente tienen la forma presente o pasada, incluso futura, ¿ok? O sea, ellos solitos, ¿ya? En su uso, entonces es lo que hay que aprender. He can play tennis, él puede jugar tenis en el presente. He could play tennis when he was 5 years old. Él podía jugar el tenis cuando tenía 5 años, ¿no? Eso es en el pasado, ¿ok? Entonces, los modal verbs se van orientando entre el presente, el pasado y el futuro sin alterarse ellos gramaticalmente, ¿ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Características gramaticales muy importantes en relación a los modal verbs, una categoría de verbos que, si mal no recuerdo, solamente existen en inglés y de reglas gramaticales bastante sencillas, no se complican para nada, ¿correcto? Empecemos por el modal verb de la habilidad. Can es la habilidad en el presente. Present ability, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Fíjense en esta foto. Rose, la bebé, y en Peter, ¿ok? A ver, Peter can read. Peter puede leer. But his sister Rose, pero su hermana Rose, can't, ¿ok? O sea, Peter tiene la habilidad para leer, pero su hermanita, que es una bebé aún, ¿ok? Rose, no tiene la habilidad, can't, ¿ok? Can't. ¿Okay? La habilidad o la no habilidad de hacer algo en el presente, ¿ok? Entonces, can es un modelo de la habilidad, ¿ok? Como poder, ¿no? Seguimos en la habilidad pasada, past ability, could, ¿okay? Como podría, ¿no? Could, ¿ok? Ojo, solamente en el pasado, could significa habilidad pasada, ¿ok? Solamente en el pasado, vamos a ir viendo otras formas. Mrs. Turner could play tennis before she had the accident, ¿no? La señora Turner podía jugar al tenis antes que ella tuviera el accidente. Bueno, lamentablemente se accidentó y hoy en día ya no tiene. O sea, en el pasado tenía la habilidad de, ¿ok? Could en el pasado es habilidad pasada, ¿ok? Con el presente y el futuro es diferente, ¿ya? Ability, la habilidad en el futuro, future ability, will be able to, ¿ok? Como estar o estará, algo así, ¿no? Dispuesto a o estará disponible para, ¿no? ¿Ok? Fíjense en el gráfico, vemos ahí unos, bueno, aparentemente médicos, ¿no? ¿Ok? Vemos aquí un microscopio, bueno, cancer causing agents, ¿no? Las causas los agentes causantes del cáncer, el ADN, ¿no? Una célula normal, ¿no? Proton cosh, ¿no? Las células en los proton oncológicos, activate oncosh, cancer cells, célula cancerígena, bueno, ¿ok? Estudio de medicina. Doctors will be able to find a cure for cancer. Bueno, aquí estudias el cáncer, ¿no? O contra el cáncer, para el cáncer. Los doctores estarán dispuestos a encontrar la cura del cáncer, para el cáncer, ¿ok? En algún momento, ¿no? Tendrán la habilidad, bueno, tienen la habilidad, por eso estudian, ¿no? Pero futura, porque aún no se ha descubierto la cura para el cáncer, ¿no? Aún no, ¿no?
Entonces están seguramente lo mejor estudiando y trabajando para ello, ¿no? Ok, bueno. Will be able to. Todo esto es el modal verb, ¿eh? Por si acaso. Will be able to. Y el verbo en forma base, fine. Okay. Este to no es el verbo de acá, de la expresión. Okay. Positive certainty, ¿no? La certeza positiva, la certeza afirmativa, must. Okay. ¿Qué significa must? Bueno, dicho en inglés, definitely yes, definitivamente sí. Okay. Pues una certeza positiva. I'm sure, estoy seguro, certeza positiva. Okay. Fíjense en el mapa, bueno, un hombre mirando un mapa, un turista, si vamos a especificar, pero su cara es un poco quizás confusa, no lo sé, a ver. Ok, he must be lost. Por su expresión, y entiendo que está mirando un mapa, ¿no? Él debe estar perdido, ¿no? Certeza positiva, por lo que veo en la foto, en la actitud, ¿no? En toda la forma, definitivamente sí está perdido. Estoy seguro que está perdido. ¿Okay? Está mirando un mapa, es un turista, no conoce la ciudad. ¿Okay? Entonces, must como certeza afirmativa. ¿Okay? He must be lost. Él debe estar perdido. ¿Ok? Como la posibilidad. May, might, and could. Los tres modal verbs hablan de la posibilidad futura. Ojo, futura. ¿Se acuerdan que could era la habilidad pasada? Ok, en el pasado es habilidad pasada. Ahora, could también se lanza hacia el futuro. ¿Cómo? Como posibilidad. ¿Ok? May, might, and could. ¿Ok? ¿Qué significa? It is possible. Es posible. ¿Ok? Perhaps, quizás, tal vez. ¿Ok? Perhaps, quizás, tal vez. ¿Ok? Fíjense, ok, un bebé llorando, ¿no? Okay. Why is the baby crying? Alguien pregunta, ¿por qué el bebé está llorando? He may be hungry. Él podría tener hambre. He might be hungry. Él podría tener hambre, puede tener hambre. He could be hungry. Él podría tener hambre. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Entonces, la habilidad, la posibilidad futura. ¿Ok? Entonces, llora porque es posible, ¿no? Quizás tenga hambre. Bueno, el bebé llora porque le duele algo, tienen hambre o mojaron su pañal. ¿Okay? Así sencillo, ¿no? ¿Okay? Entonces, este, es posible, ¿no? La posibilidad futura. May, might, and could. ¿Okay? Ojo, could en el futuro es posibilidad, en el pasado es habilidad pasada, ¿no? Negative certainty, la certeza negativa. Ojo, certeza negativa. Lo que vimos en el ejemplo inicial, ¿no? Can't. ¿Okay? Seguro que can era la habilidad en el presente, ¿no? O puede ser también la no habilidad, ¿ok? Pero también can't puede ser la certeza negativa, siempre en el presente. Definitely not, definitivamente no. I'm sure not, estoy seguro que no, ¿ok? Bueno, vemos aquí a alguien, un ejecutivo quizás, teléfono, computadora, laptop, ¿no? ¿Ok? Ok, he can't be at home. Él no puede estar en casa. No puede, no. Definitivamente no está en casa. Estoy seguro que no está en casa, ¿no? Bueno, parece que es un carro, un avión, no lo sé, ¿no? Camino al trabajo, en la oficina, okay, pero en casa no está, ¿no? Está trabajando, obviamente, ¿no? Entonces, he can't be at home. La certeza negativa, can't, ¿ok? Sumamos, ¿no? Que el can también es la no habilidad en el presente, ¿no? ¿Okay? Modal verb del advice, el consejo, ¿ok? Positive advice, consejo afirmativo, positivo, should, y negative advice, shouldn't, ¿ok? El significado, I advise you to or not to, ¿no? Yo te aconsejo que o no te aconsejo que. I advise you, ¿ok? El modal verb del consejo, should, ¿no? Y el no consejo, shouldn't, ¿ok? Fíjense en el dibujo, ¿no? Un par de niños, o puede ser, ok. Bueno, por el florero roto, puede ser la casa, ¿no? Hijos y la mamá, ¿no? Puede ser también la escuela, ¿por qué no? Alumnos, profesora, ok. Bueno, ¿qué pasa aquí? La profesora, la maestra, la madre de familia, la encargada, bueno. You should be more careful, le dice, ¿no? Les aconseja a los niños. Ustedes deberían de ser más cuidadosos. No andan rompiendo las cosas, pues, ¿no? ¿Okay? Bueno, ahí está, ¿no? ¿Okay? You should be more careful, ¿no? Deberían de ser más cuidadosos. Should es el modelo del consejo. Sencilla, media, baja, también es muy intenso.
Obligation, necessity, la obligación y la necesidad, ¿ok? There are two types of necessity obligation, ¿ok? A ver, hay dos tipos de necesidad, ¿no? Dos tipos de obligación, ¿de acuerdo? Hay una necesidad u obligación interna, internal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? The speaker decides that something is necessary. Some personal circumstances make the obligation necessary, ¿ok? La necesidad o la obligación interna, ¿no? Quiere decir que la persona que habla decide que algo es necesario, pues interno, nace de mí. O sea, la necesidad y la obligación parte de mi interior, ¿ok? Por alguna circunstancia personal hace que la obligación sea necesaria, ¿ok? O sea, de mí nace esa obligación, esa necesidad de hacer algo, o considero que es necesario e importante para mí hacer algo. En cambio, la obligación de necesidad externa, external, okay, somebody else other than the speaker has made decision. Alguien más que no es la persona que habla, okay, toma la decisión, ¿no? Es externa, por fuera. Alguien más lo hace por ti, okay. Some external circumstances make the obligation necessary. Alguna circunstancia externa hace la obligación necesaria, o crea la obligación necesaria, ¿no? Por ejemplo, laws, leyes, regulation, regulaciones, agreements, acuerdos, and other people's orders, o otras órdenes de las personas, ¿ok? O sea, la necesidad y la obligación no nace de mí, viene por un factor externo, alguna otra persona, leyes, normas, reglas, acuerdos, qué sé yo, que no es que lo haga porque lo considero que es importante y necesario para mí hacer algo, no, sino porque de un factor externo viene esto, ¿ok? Primero, internal obligation necessity, ¿ok? La obligación interna o la necesidad interna. Must y have to, ¿ok? Deber, el deber no es have to, tener que, ¿no? Ok, must significa it is necessary, es necesario hacer algo. Es necesario porque yo lo considero así, es interna, ¿ok? Have to, I am obligated to, estoy obligado a, la obligación, es bastante fuerte, ¿ok? Estoy obligado a, ¿ok? Por un factor interno, ¿no? ¿Ok? Fíjense, un profesor de matemáticas dictando clases, ¿ok? ¿Qué te dice el profesor? You must listen to me carefully, ¿ok? Tú debes escucharme cuidadosamente, ¿ok? Es necesario e importante para ti, alumno, que me escuches, que me prestes atención, ¿ok? Ahora, esa necesidad nace de primero una cuestión interna mía, ¿no? Y darte el mensaje. Yo como profesor, ¿no? Me veo en la obligación, porque sé que para ti es bueno. Y tú como alumno escucha el consejo, porque sabes que, bueno, más que consejo, está una cuestión de obligación interna, te obligo, pero por tu bien, ¿ok? Y tú lo sabes, ¿no? Sabes que tienes que estar atento, ¿ok? Si quieres ingresar, si quieres estudiar, si quieres cumplir tus metas y objetivos, ¿ok? You have to listen to me carefully, ¿ok? Tú tienes que escucharme cuidadosamente, ¿ok? Te estoy obligando, pero te obligo igual, por tu bien, ¿no? Te obligo porque también es mi trabajo, es mi función como maestro, como profesor, ¿ok? Y tú como alumno también estás obligado a estudiar, a prestar atención, ¿ok? Entonces, porque tú lo sabes perfectamente bien, es bueno, necesario e importante para ti hacerlo, ¿ok? Esa es la obligación y la necesidad interna, ¿ok? Must y have to. Fíjate, de forma afirmativa, porque para el external obligation o la necesidad o necessity, ¿no? La obligación externa y la necesidad, usamos have to, okay? Meaning, it is necessary, es necesario. I am obligated, estoy obligado a, pero ya no es necesario porque yo lo considero, no, ni estoy obligado porque lo considero, no, por un factor externo, ¿ok? Fíjense, ¿ok? The police, policía, ¿no? ¿Okay? El policía, ¿qué está obligado? ¿A qué puede estar obligado? Ok, él me dice, I have to wear a uniform every day at work. Yo tengo que usar un uniforme todos los días en el trabajo. ¿Ok? Está obligado, es necesario para él usar un uniforme. ¿Por qué? ¿Porque lo considera, nace de él? No, porque la institución, las reglas, hay una norma que lo obliga a usar uniforme. ¿Ok? Un uniforme predeterminado, prediseñado. ¿Ok? La obligación viene por un factor externo, external obligation o external necessity. ¿Okay? Muy bien, have to, nada más. Have to tiene doble función, ¿no? Obligation and duty, la obligación y el deber. Obligación y deber.
Third person obligation. La obligación en tercera persona. Must. ¿Ok? Must. ¿No? Como el verbo en tercera persona. It is mainly used in written, ¿no? Principalmente es usado de forma escrita. Orders para dar órdenes, rules para presentar reglas, instructions para dar instrucciones. ¿Qué significa? It is obligatory to. Es obligatorio que. You must, ¿no? Te estoy obligando en tercera persona, ojo, he, she, nada más, ¿ok? Y el deber. Must, duty es el deber, justamente es el modo verbo del deber, duty, ¿ok? En tercera persona, estás obligado a, de manera escrita, órdenes, reglas, instrucciones, ¿no? Obligation, de manera escrita, ¿no? Passengers must cross the line by the bridge, ¿ok? Los pasajeros deben cruzar la línea, o sea, el camino, ¿no? Por el puente, no por otro lado, ¿ok? Por ejemplo, en las carreteras de las pistas, por ejemplo, ¿no? Hay que usar el puente, ¿no? No por la, ¿no? Notice, all visitors must register at office, ¿no? Alerta, noticia, fíjate, ¿no? Todos los visitantes deben registrarse en la oficina. ¿Okay? Te estoy obligando, es necesario, ¿okay? Es necesario que lo hagas, ¿ok? De manera escrita para dar órdenes, reglas o instrucciones, ¿ok? Reglas, órdenes, instrucciones, ¿verdad? Lack of obligation, la falta de la obligación, o necessity, o la falta de necesidad, ¿no? Ahí entra el negativo. Don't have to or doesn't have to. No tienes que, no tener que, ¿ok? ¿Se acuerdan que have to era la obligación? Obligado a, ok, te quito toda esa obligación, la falta de obligación, o sea, no estás obligado a, ¿ok? ¿Qué significa don't o doesn't need or needn't, ¿no? ¿Ok? Esto es el americano, esto es el británico generalmente, ¿no? O sea, no necesita, no es necesario, ¿ok? ¿Qué significa? It isn't necessary to do something. No es necesario hacer algo. Te quito esa obligación, te exento esa obligación, ¿ok? Fíjense, ¿no? Por ejemplo, ok, pues eres un trabajador llevando algunas verduras bastante grandes, ¿no? Ok, okay, the farmer es un granjero. The farmer doesn't have to buy any vegetables. Ok, el granjero no tiene que comprar verduras, nada de verduras, porque lo cultiva. Ok, so it isn't necessary for a farmer to buy any vegetable. No es necesario para el granjero comprar vegetales, verduras. No es necesario. ¿Okay? Fíjate que este have to usa auxiliares. Este es el semi-modal, le llamamos. ¿Okay? Porque have to en tercera persona sería has to. Se conjuga. ¿Se acuerdan que los modelos se conjuga? Este se conjuga. Semi-modal. ¿Okay? No usa auxiliares. Este usa auxiliares. ¿Okay? Don't y does, ya los conocemos. ¿Okay? Se comporta como un verbo ordinario en estructuración gramatical, semi-modal. Pero ¿por qué está considerado entre los modal verbs? Porque estos verbos se utilizan, tienen un uso particular dentro de los modals, ¿no? Lack of obligation, la falta de obligación, o la obligación, o la necesidad, o la falta de necesidad. ¿Okay? Después están semi-modals. ¿Okay? El único, ¿eh? Los demás siguen sus reglas. ¿Okay? El modal verb de la prohibición, prohibition, ¿okay? La prohibición, mustn't o must not. Si usan el must not, es más intenso, ¿no? La obligación, la negación salta. Muy intenso, la prohibición. ¿Okay? ¿Qué significa? It is forbidden to do something. Está prohibido hacer algo. Te prohíbo hacer algo. You are not allowed to do something. ¿Okay? No estás permitido de hacer algo. ¿Okay? It is against the rules. Estás en contra de las reglas. You can't do something. No puedes hacer algo. ¿Okay? Prohibido. La prohibición. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿eh? Bueno, también igual parece que su mamá, ¿no? ¿Ok? Le dice, ¿no? You mustn't pull the cat's tail, ¿no? You must not pull the cat's tail, ¿no? No debes jalarle la cola al gato, o la cola al gato, no deja jalar. Y él dice, I'm not, dice, no, yo no, dice, ¿no? I'm just holding it, solo lo estoy sosteniendo. It's the cat that's pulling, es el gato que está jalando, dice, bueno. Entra un poco en discusión, ¿no? ¿Quién jala a quién? Pero bueno. Prohibido jalar la cola al gato, pues que hay animalito, ¿no? Que no está permitido, o sea, lo estoy prohibiendo, la prohibición. Y si digo you must not, la prohibición es más intensa, ¿ok? Entonces el módulo de la prohibición, must not, mustn't. ¿Está claro? Fíjense, ¿ah? ¿Okay? Entonces, cada uno, sea de forma afirmativa o negativa, tiene características muy particulares, más allá de una traducción. Hay que aprenderlos, ¿ok? Los modal verbs, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que entender y revisar el día de hoy, ¿ok? Con esta clase, y yo sea de paso la última clase, ¿ok? En cuanto a este ciclo, ¿ok? Muy bien, vamos a ver ahora, como siempre,
nuestro texto a modo de práctica. Okay, vamos a aumentar el tamaño. Ok, ok, está muy bien. Listo. Ok, here we go. Ok, aquí estamos. Ya saben ustedes que habitualmente tenemos dos textos en su PDF de ejercicios, ¿no? Uno de ellos lo desarrollamos aquí, juntos. De paso que practicamos un poco el vocabulario, ¿no? La lectura, comprensión lectora, y trabajamos también los ejercicios, ¿ok? El segundo queda para tarea para ustedes, ahí para que practiquen. Bueno, el texto tiene como título ya Highlights of a Colony Town, Williamsburg, ¿ok? Aspectos destacados, ¿no? De una ciudad, aspectos destacados de una ciudad colonial, Williamsburg, ¿ok? Bueno, ese es el nombre de la ciudad colonial, aspectos destacados, ¿ok? Muy bien. Williamsburg was first settled in 1632, ¿no? Williamsburg fue colonizado, ¿no? Ocupado, colonizado, en 1632. It was originally called Middle Plantation, ¿no? Originalmente fue llamado Middle Plantation o plantación intermedia, creo, ¿no? Bueno, alguna historia de tener. In 1693, ¿ok? En 1693, the College of William and Mary, ¿ok? El, el, la universidad, ¿ok? De William y María, Mary, ¿ok? Ese era el nombre, ¿no? Named after the King and Queen of England, lo llamaron así por el rey y la reina de Inglaterra, ¿no? De aquella época, William and Mary, ¿ok? Was established in Middle Plantation, ¿no? Estaba establecido justamente en Middle Plantation, en esta ciudad, ¿no? Bueno, es el nombre inicial de Williamsburg, ¿no? Middle Plantation. Thomas Jefferson and George Washington were among those who attended the college, ¿no? Thomas Jefferson, muy conocido en la historia americana, George Washington también, ¿ok? Fueron entre los que asistieron a esta universidad, ¿no? Sí, universidad, o instituto, universidad. In 1699, okay, 1699, a year after the State House burned for a second time in Jamestown, ¿no? Un año después de que la Casa de Estado, la Casa de Gobierno, se quemara por segunda vez en Jamestown, ¿ok? The capital of the Virginia Colony, ¿ok? La capital de la colonia Virginia, que entonces era, ¿no? Lo que hoy en día es el estado de Virginia, la colonia Virginia, ¿no? Jamestown, ¿no? La capital was moved to Middle Plantation, ¿ok? Este Williamsburg se encuentra en el estado de Virginia, ¿no? Va a ser la colonia Virginia. Antes, la Casa de Estado, la Casa del Gobernador estaba en Jamestown, ¿no? Justamente como se quemó dos veces, lo mudaron a Middle Plantation, ¿no? A este lugar, Middle Plantation. Middle Plantation was built on higher ground than Jamestown, ¿ok? Middle Plantation, ¿no? Dice el nombre del pueblo, de esa ciudad, fue construida en tierras altas, ¿no? Que Jamestown. Jamestown es la parte más baja, tierras más altas. Had an adequate supply of fresh water, ¿no? Tenía un adecuado suministro de agua fresca, ¿no? Para la época era muy bueno seguramente. Was not infested with mosquitoes, no estaba infestado con mosquitos, and furthered the facilities of the new college, ¿no? Y contaba con las facilidades, comodidades del nuevo universidad, instituto, ¿no? Later that year, más tarde, ese año, the town was renamed Williamsburg after the king, ¿no? Años más tarde, o no, later that year, o sea, más tarde ese año, digamos ese año, la ciudad fue nombrada Williamsburg, ¿no? Por el rey, debido al rey, ¿no? No sé, un nombre, un apellido, ese nombre le pusieron. In 1705, en 1705, America's first state capitol building was built, okay? ¿No? El Capitolio, ¿no? Fue el edificio del Capitolio, ¿no? Del primer estado de América, ¿no? Virginia, was built, ¿no? Fue construido on Duke of Gloucester Street in Williamsburg, ¿no? En la calle Duke of Gloucester, en Williamsburg, construyó un primer edificio del Capitolio, ¿ok? Williamsburg would soon become the social, political, and economic center of Virginia, ¿ok? Williamsburg pronto se convertiría en el centro social, político y económico de Virginia, ¿ok? Ahí, ¿no? Justamente por el Capitolio, ¿no? Justamente la calle principal. It was the site of America's first theater and Virginia's first successful newspaper, ¿okay? Fue el lugar, ¿no? Del primer teatro en América, en lo que sería los Estados Unidos, ¿no?
y el primer periódico exitoso, ¿no? De Virginia, ¿no? The Virginia Gazette, ¿no? La Gaceta, el periódico de Virginia. In 1722, it was granted a royal charter as a city, ¿no? En 1722 se le cedió, ¿no? Una carta real, ¿no? Una carta real como ciudad, ¿okay? Como que lo reconocían ya como ciudad, ¿no? ¿Okay? Williamsburg, ¿no? Williamsburg remained capital of Virginia until 1779, ¿ok? Williamsburg, ¿no? Permaneció como capital de Virginia hasta 1779, ¿ok? Hasta ese año, ¿ya? During the Revolutionary War, durante la guerra revolucionaria, Governor Thomas Jefferson, okay, el gobernador Thomas Jefferson, permanently moved the capital to Richmond, okay, permanentemente o de manera permanente, ¿no? Mudó o cambió la capital a Richmond, okay, que hoy en día es la capital de Virginia, ¿no? Richmond. Because he thought Williamsburg was vulnerable to a British attack. Porque él, Thomas Jefferson, ¿no? Pensó que Williamsburg era vulnerable para el ataque de los británicos. ¿Ok? Y ahí está, ¿no? Entonces el texto entonces que estamos revisando el día de hoy en relación a estos aspectos destacados de esta ciudad Williamsburg, ¿no? De sus orígenes hasta, bueno, hasta que, bueno, cambiaron el nombre de la ciudad, cambiaron la capital, ¿no? De Virginia a Richmond, ¿ok? What happened first? ¿Te acuerdas la historia, el texto, ¿no? ¿Qué pasó primero? America's first theater was built in Williamsburg. Okay, el primer teatro americano fue construido en Williamsburg. Sí, efectivamente, pero eso es el primer texto, creo que no. Middle Plantation was named capital of Virginia. Okay, Middle Plantation fue nombrado o llamado, bueno, como capital de Virginia. Sí, también, pero no al inicio, no el primero en el texto. Middle Plantation was renamed Williamsburg, ¿no? Middle Plantation fue renombrado, llamado, le cambiaron el nombre a Williamsburg. También hicieron eso, pero no al inicio. The College of William and Mary was established, ¿no? La Universidad de William and Mary, ¿no? Fue establecida. Es al inicio del texto, ¿se acuerdan? Okay, fue establecida, ¿no? Ahí está. Justamente ese nombre se debe a los reyes, al rey y la reina de Inglaterra, ¿no? Los reyes de Inglaterra. In what paragraph can I find information on why the capital was moved to Williamsburg? Okay, Williamsburg. ¿En qué párrafo puedo encontrar información sobre por qué la capital fue movida, fue mudada a Williamsburg, ¿ok? Introductory, en la párrafo introductorio, no, ¿ok? En el first body, en el primer párrafo, aquí, ¿no? Aquí se explica por qué, ¿no? La capital fue cambiada a Williamsburg, ¿ok? Implementation was built, después, no later that year, the town was renamed Williamsburg, aquí, ¿ok? Ahí cambiaron, ¿no? De Middle Plantation pasó a Williamsburg, aquí se explica eso, ¿ok? El segundo párrafo y esta es la conclusión. Okay. What happened in 1990, in 1779? Okay. ¿Qué sucedió en 1779? Okay. Aquí está. Okay. ¿Qué pasó ese año? Williamsburg was named capital of Virginia. Williamsburg fue nombrado capital de Virginia. No, eso fue antes. The capital was moved from Williamsburg, no, la capital fue movida de Williamsburg, tampoco. The Revolutionary War started, empezó la guerra revolucionaria, ¿no? Okay, está, durante, ¿no? Ok, bueno, ese fue el año que empezó, ¿no? Williamsburg was granted to Royal Charter as a city, ¿no? Williamsburg permaneció, se le cedió la carta real como ciudad, ¿ok? Muy bien. Which was not an advantage that Middle Plantation had over Jamestown regarding the location of Virginia's capital, ¿no? ¿Cuál de estas, ¿no? No era una ventaja, ¿no? Para que Middle Plantation, ¿no? O que Middle Plantation tenía sobre Jamestown, los nombres de dos ciudades, ¿no? Para convertirse en la capital de Virginia, para ubicar la capital de Virginia, ¿ok? It had less mosquitoes, ok, sí, tenía menos mosquitos, de hecho no tenía mosquitos. It had more fresh water, tenía más agua fresca, sí, tenía más agua fresca, ok, todas son las ventajas, ¿no? It was a higher ground, eran tierras más altas, ¿no? Okay, entonces, todo esto eran ventajas, Middletown tenía ventajas sobre Jamestown, por esas características. Excepto que it was closer to Europe, está más cerca que Europa, no lo sé, no creo, pero no se menciona tampoco. Okay, eso no se menciona, ¿verdad? Y por último, Richmond,
could be the answer to which question, ¿no? Richmond, ¿se va a nombre de la ciudad, no? Podría ser la respuesta a cuál de las preguntas, ¿no? What was the first capital of Virginia? ¿Cuál fue la primera capital de Virginia? Richmond, no, la primera capital de Virginia fue, ok, Jamestown, ok, Jamestown, ¿no? What was the final capital of Virginia? ¿Cuál fue la capital final de Virginia? Al final, ¿no? Richmond, ok. What was the second capital of Virginia? ¿Cuál fue la segunda capital de Virginia? Okay. ¿Dónde está? Ok, de Jamestown pasó a Middle Plantation. Ok. Where was Duke of Gloucester Street? ¿No? ¿Dónde estaba la calle Duke of Gloucester? ¿No? Duque de Gloucester. Ok. ¿Dónde estaba? ¿No? Estaba en justamente Williamsburg. Ok. En Virginia, ¿no? Ahí se encuentra. Ok. Entonces, de esta manera, jóvenes, hemos revisado y hemos trabajado también la parte de la comprensión lectora. ¿Bien? Bien, como les decía, tienen ustedes allí otro texto, otro segundo texto, para que puedan trabajarlo y revisarlo de la mejor forma posible. ¿Okay? Hagan los ejercicios, chicos, practiquen, por favor, sigan practicando, logren sus metas, sus objetivos, ¿no? Bajo las circunstancias un poquito complicadas, pero no dejen de tener esas metas bien claras, ¿no? Bien precisas, ¿no? Todo se puede lograr, es cuestión solamente de decisión, empeño, ganas y voluntad de hacer las cosas. Obstáculos encontraremos en el camino. Quizás pueden ser tiempos un poco difíciles, pero todos juntos creo que podremos salir de esto y superar los problemas, ¿ok? Esperemos sea pronto. ¿De acuerdo, chicos? Sigan estudiando, prepárense, logren sus objetivos, ¿no? Logren sus metas trazadas y lo más importante, bueno, no porque sea mi curso, pero muy importante para sus carreras, para futuras, para el futuro de sus profesiones, desarrollarla de la mejor forma, aprendan y estudien inglés, más aún si tienen la posibilidad, háganlo de la mejor forma, ¿no? No solamente por el examen, bueno, la preparación, pero piensen ustedes en su futuro, ¿ok? Eso les va a ser una herramienta que les va a servir y les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Para superarse, para salir adelante, ¿no? Para ser mejores profesionales, más cotizados, ¿ok? Con mayores oportunidades. Pues chicos, sigan estudiando, practiquen, ¿no? A seguir poniéndole mucho empeño, mucha fuerza y muchas ganas. Cuídense mucho y hasta pronto.